El gobierno brasileño expresó este domingo su condena más vehemente contra los actos de violencia perpetrados por el régimen ilegítimo del dictador Nicolás Maduro en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, y que dejaron varios muertos y decenas de heridos. El uso de la fuerza contra el pueblo venezolano, que ansía poder recibir la ayuda humanitaria internacional, caracteriza de forma definitiva el carácter criminal del régimen Maduro, señaló la Cancillería de Brasil en un comunicado. O uso da força contra o povo venezolano, que anseia por receber a ayuda humanitaria internacional, caracteriza, de forma definitiva, o carácter criminoso domingo régimen Maduro. Itamaraty Brasils dividido por @Itamaraty.gov, Februari 24. 2019. Se trata de la primera reacción oficial del gobierno de Jair Bolsonaro a los graves incidentes que ocurrieron el sábado en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, en el marco de la operación coordinada por varios países para introducir alimentos y medicinas en la nación caribeña. Para Brasil, esos incidentes violentos son un brutal atentado a los derechos humanos, que ningún principio de derecho internacional justifica remotamente y ante los cuales ninguna nación puede callarse. O Brasil apela a con acento grave comunidade internacional, sobre todo aos países que aínda non reconocerán o PR encarregado Guaidó, asomarense ao esforzo de libertação da Venezuela, reconecendo o goberno legítimo Guaidó e exigindo que cese a violencia domingo régimen contra a súa propia população. Itamaraty Brasils dividido por @Itamaraty.gov, Februari 24. 2019. Nicolás Maduro impidió la entrada en el país de la ayuda humanitaria solicitada Juan Guaidó, reconocido por unas 50 naciones, entre ellas Brasil y Estados Unidos. En las líneas divisorias con Brasil y Colombia, la fuerza pública de Venezuela hizo uso de la fuerza para impedir que grupos de venezolanos realizaran un cordón humanitario con objeto de facilitar la entrada de la ayuda cargada por camiones. En la frontera con Colombia, se calcula que hubo al menos 285 heridos, mientras la oposición venezolana habla de 14 muertos y más de 20 heridos de bala en la localidad de Santa Elena de Guairén, en el estado Bolívar, limítrofe con Brasil. La Cancillería brasileña hizo un llamado a la comunidad internacional, sobre todo a los países que aún no reconocieron a Guaidó, a sumarse al esfuerzo de liberación de Venezuela, reconociendo el gobierno legítimo de este y exigiendo que cese la violencia de las fuerzas del régimen contra su propia población. Con información de EFE, más sobre este tema, Estados Unidos amenazó con castigar al régimen de Nicolás Maduro por la violenta represión. El mundo está observando ante la brutal represión. Las autoridades colombianas y Guaidó dispusieron el regreso de los camiones con ayuda humanitaria.